De la luz del mundo ni de esta radiodifusora. Hola, les saludo a su amigo Juan José Padilla, voz de Grandes Reflexiones, para invitarlos a adquirir nuestra novena producción titulada Historias Reales. Un disco doble, 18 historias, 100 minutos de reflexión para escucharlos en familia, aprender y crecer juntos. Un disco que sin duda tocará tu corazón y te llegará el alma. Cómpralo en iTunes, Google Play, Bandcamp y nuestro website www.grandesreflexiones.com.mx. Cómpralo. Que Dios los bendiga. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues nuevamente estamos aquí con ustedes para transmitir un programa más de Nosotros Conversamos. En esta noche nos da mucho gusto saludarlos, ¿verdad? Es un placer que nos acompañen, ¿verdad? En este tema que seguimos tratando es la continuación del día de ayer, el primado de Pedro. En esta noche hacemos la invitación muy cordial a todo el público que nos hace el favor de acompañarnos, ya sea por el internet o por la radio, ¿verdad? Hoy es noche de que tienen la libertad de hacer sus comentarios, llamarnos por teléfono, ¿verdad? Y enseguida pues les voy a dar las direcciones para que se comuniquen con nosotros y nos sigan por ahí en internet. Tenemos nuestra dirección de www.nosotrosconversamos.com, www.lldmusa.org, y también tenemos nuestros correos electrónicos en radio, nosotros conversamos @hotmail.com, nosotros conversamos @yahoo.com, y nos puede también encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, nosotros conversamos, en Twitter, nosotros conversamos, y el teléfono en cabina para que usted participe con nosotros en esta noche, ¿verdad? Con sus comentarios, es el 714-602-8354. Una vez más, voy a repetir el teléfono, área 714-602-8354, y como ya lo decía yo al principio, es un gusto, es un placer que nuevamente usted nos haga el favor de estar con nosotros en esta noche, aquí en su programa Nosotros Conversamos. Y para entrar ya de lleno en nuestro tema que nos atañe en esta noche, pues quiero presentar a los panelistas que en esta noche nos hacen el favor de acompañarnos. Hermano Mike, muy buenas noches. Muy buenas noches, es un placer estar aquí con ustedes y también poder, ¿verdad? Poder transmitir este mensaje, pues esta discusión, ¿verdad? De este tema tan interesante a todo el público. Y queremos que ustedes, escuchas, que se escuchan para que puedan conocer este tema, que es un tema que ha influido mucho a la Iglesia Católica, pero debemos de ver también por bases bíblicos si es en realidad verdad o no. Así es, hermano Mike, pues Dios le pague, y también nos acompaña en esta noche nuestro hermano Ángel. Bienvenido. La paz del Señor sea con mis hermanos aquí en el Amén. panel, Amén. Mike, y también la paz del Señor con todos los radioescuchas. Y pues, como decía nuestro hermano Mike, es un tema bien interesante, bien importante, porque de este tema se basa o una verdad o una grandísima mentira que pues que se ha estado teniendo por muchísimos años, y vamos a ver qué dice la escritura acerca de este tema. Nuestro objetivo en ninguna forma es el criticar, no es el lastimar,
sino vamos a ver qué dice la Escritura sobre este pues llamado primado al apóstol Pedro. Si fue cierto que el Señor lo dejó como principal o no fue verdad que lo dejó a él como principal. Vamos a ver qué dice la Escritura. Así es, hermano Ángel, pues sí, es ciertamente, ¿verdad? Ya el día de ayer nosotros estábamos comentando, ¿verdad? Hablando, abordando este tema acerca del primado de Pedro. ¿Y por qué nosotros lo mencionamos como el primado de Pedro? Bueno, pues esto es un título que la Iglesia Católica le ha entregado al apóstol Pedro, ¿verdad? Sin tenerlo. Y digo sin tenerlo porque nosotros pues ya también el día de ayer y hoy mismo, en continuación del tema, pues estaremos nosotros dando las citas bíblicas que avalan ciertamente el hecho de que pues no hay ninguna primacía en cuanto al apostolado, ¿verdad? Que el Señor le haya dejado estrictamente al apóstol Pedro. Bueno, pues entrando ya de lleno, la Iglesia Católica, ellos se fundamentan en un texto muy utilizado por ellos, su principal texto bíblico, su principal fuente bíblica, como ellos lo toman. Bueno, ellos hablan en el capítulo 16 del libro de San Mateo, en el verso 13, ¿verdad? Donde habla acerca de cuando el Señor pues estaba por aquella región de Cesarea de Filipo y le pregunta a sus discípulos, ¿verdad? Acerca de que los hombres que decían, ¿verdad? Que quién era él. ¿Verdad? Entonces, pues algunos le responden, ¿verdad? Pues unos dice que Juan el Bautista, otros que Jeremías, o alguno dice de los profetas, ¿verdad? Y aquí viene el texto más importante, la cita más importante, donde él les dice, y vosotros, cuando ya se refiere directamente a ellos, a sus apóstoles, ¿quién decís que soy yo? Les pregunta el Señor. Entonces, en el versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí aclaremos que no hay nada que ver, no tiene ningún mérito Pedro al momento de mencionar estas palabras, porque obviamente lo está diciendo el Señor Jesucristo. No era de la inteligencia de Pedro, del conocimiento de Pedro, establecer esto o dar a conocer esto, sino que, como lo dijo el Señor, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que esto fue una obra del Espíritu Santo que le manifiesta a Pedro entonces lo que habría de mencionar en sus palabras. Entonces ya el Señor Jesucristo dice estas palabras y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Pero hay que entender en el contexto, digamos, gramatical, estas palabras que el Señor Jesucristo dice, ¿verdad? La Iglesia Católica, pues ellos se fundamentan específicamente en el verso 18, donde le dice el Señor Jesucristo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Ahí está hablando el Señor Jesucristo con toda claridad refiriéndose a Pedro, a la persona de Pedro. Y luego dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí nos damos cuenta, querido lector, que la Escritura no está mencionando nuevamente a la persona de Pedro, sino se está mencionando a sí mismo el Señor, porque si así es, inmediatamente hace la separación, porque al Señor no le costaba nada decir, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, lo cual nunca sucede, sino el Señor hace la separación. También él sí, podría haber dicho, sobre ti edificaré tu iglesia. Así es, y no lo dice, ¿verdad? El Señor hace la separación y dice la Escritura, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, haciendo referencia al Señor Jesucristo a sí mismo, ¿verdad? Sí. Porque más adelante ya daremos el texto donde habla que dice el apóstol Pablo que la piedra angular de la iglesia es el Señor Jesucristo. Dice, piedra que fue desechada por los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces es Jesucristo que se está refiriendo a él mismo cuando dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, también nada sí, más para recalcar lo que usted está diciendo, ¿verdad? El fundamento, o sea, si estamos hablando de la iglesia como un edificio, ¿verdad? Tiene que tener un fundamento. Claro. Y edificarlo sobre el fundamento. Y Pablo, por el mismo Espíritu Santo en 1 Corintios 3:10,
3:11 clarifica muy claramente, ¿verdad? Que porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No el cual es Pedro, o sea, piedra. Claramente el Señor está hablando de sí mismo cuando Él decía sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque diciendo esto está hablando de un fundamento y nada más, como dice aquí, hay un fundamento que Así es es. Jesucristo. Y lo reafirma, hermanos, si nos vamos un poquito más arriba, en el mismo capítulo 3, el verso 6, dice, hablando el Espíritu de Dios en labios del apóstol Pablo, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, dice, somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y dice en el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dijo el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahí se está refiriendo cuando dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, se refiere a que él fue el que dio la enseñanza del Señor Jesucristo, valga la repetición de la palabra. El fundamento es Cristo. Entonces ya dice, y otro edifica encima. Pero queda claro que la piedra angular, el fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo. Aquí lo está dando a conocer el apóstol Pablo. Dice, y otro edifica encima. Pero cada uno dice, mire cómo sobreedifica. Y ahí viene lo que usted acaba de mencionar, que es muchísimo, muy importante, hermano Mike. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, pues, aparte de nosotros, tenemos otros textos bíblicos, ¿verdad? Que es nuestro principal fuente de información para dar a conocer estos temas, ¿verdad? Donde no hay ninguna palabra que el mismo Señor Jesucristo y los otros discípulos marquen directamente como cabeza de la iglesia a Pedro, sino todos hablan como cabeza de la iglesia, piedra angular, al mismo Señor Jesucristo. Yo quiero mencionar algo acerca de, pues sí, ¿quién es la piedra angular? Si le vamos a preguntar, ¿por qué no le preguntamos al apóstol Pedro? ¿Quién es la piedra angular? Si fue a él, contestar, ¿verdad? Si fue a él directamente esa encomienda que le dejó el Señor Jesucristo, porque él no dice yo soy. Y dice en la primera de San Pedro, el capítulo 2, el verso 4, dice así para la gloria del Señor. Amén. Acercándoos a él, piedra viva. ¿Por qué no dice el apóstol Pedro, acercándonos a mí? Dando a entender que él es esa piedra angular que lo dejó el Señor Jesucristo, sino que él ahí hace esa separación de que no es él, de que es el Señor Jesucristo. Dice acercándonos a él, no dice a mí. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Sí, así es, pues en efecto, además queremos hacer notar que no existe prueba histórica, ya hablando en los libros de historia universal, ¿verdad? Donde hable acerca de que Pedro en sí, ya él hubiera ejercido el obispado en Roma por 25 años, como lo hace creer la historia católica, ¿verdad? Porque la historia católica, pues bueno, tiene sus datos y se ha formado esta escritura y bueno, pues nos habla de que no hay ningún antecedente en la historia acerca de que este hecho haya sucedido. Bueno, pues tenemos una llamada ya para atenderla en esta noche, ¿verdad? Y pues agradecemos el favor de su atención y le damos la bienvenida a hermano Mero, adelante. Dios bendiga, hermanos. Quería participar con mi comentario de cada 8 días, hermano. Es que el tema está bien interesante. ¿Cómo no? Claro que sí. Los temas, perdón, hermano, que ustedes tocan, llegan, ¿verdad? Porque son doctrinales. Y es que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y es que la ceguera clero-católica romana no es de ayer, sino que desde los tiempos del Señor vienen palpando, vienen practicando,
y cayendo en el pozo, en el despeñadero, en el abismo, en el infierno. Pues todo vuelve a su origen. Como el boomerang que es lanzado y regresa a la mano que lo lanzó, a la mano de su dueño, a la mano de Satanás. No quisieron tomarse de la mano del Señor para ser llevados al reino de los cielos. Rechazaron ser guiados por el Señor porque no les gustó su doctrina, no les gustó su guía, su autoridad, no les gustó lo establecido por Él. Antes bien, cerraron sus ojos y se dejaron poner la venda de Satanás, ya que su ceguera rayó y raya en la terquedad. Esa terquedad que es muy propia de las mulas monteses, difíciles de lazar. No les gustó el lazo del Señor, aunque nosotros sabemos que el lazo del Señor es de amor. Decía el salmista en el Salmo 16:6, y nosotros estamos muy de acuerdo con él, ¿verdad? Cuando dijo, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Lazo que nos va llevando al reino de los cielos, de la mano de un verdadero apóstol. Es que, hermanos, ese es el lazo. El lazo que nos aparta, ¿verdad?, de la idolatría, nos aparta de la mentira, lazo, ¿verdad?, que nos aparta del fanatismo, que nos aparta de las carnalidades, lazo que por esa misma razón ellos rechazaron, porque no iba de acuerdo con sus intereses bastardos, y dijeron no. Como las mulas, cuando quiere uno lazarlas, mueven la maceta, empiezan a patear con sus patas traseras y pegan el rebuldido. Ese rebuldido infernal clero-católico que como mula brincan las trancas y se van al monte a su hábitat. Pues no quieren ser domados, no quieren ser domesticados y prefieren andar como mulas sin mecate, porque les lastima. Y les lastima porque se jalonean y prefieren andar, ¿verdad?, entre la manada, siendo guiados por la mula mayor, por Pancho Papas, quien usurpando lo que no le pertenece, distorsiona los pasajes de la Biblia diciendo, es que el apóstol Pedro es el jefe de todos los apóstoles. Es que el apóstol Pedro es la roca donde la iglesia se fundó. Qué distorsión tan ridícula. Ya que en Juan 20:21 dice claramente, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitieres, qué bonita palabra, a quien remitieres los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieses, les serán retenidos. La misma autoridad es para todos. Entonces, hermanos, aquí hay un doctor, y yo no creo que el Señor Jesucristo lo sea, ¿verdad? El impostor, el mentiroso y el ciego es el clero romano. Ciegos, guía de ciegos. Y si un ciego es guiado por otro ciego, ambos caen al pozo. Yo para despedirme, hermanos, quisiera yo dar, ¿verdad?, un razonamiento. ¿Cuál fue el objetivo, verdad, de que la mula mayor, hablando de Pancho Papas, fue a aquellos lugares o aquel país, ¿verdad?, de Brasil? Es que para todo, hermano, en todo y a todo le hace la competencia. Le hace la competencia al Teletón. No se quiso quedar atrás. Y ahora Francisco
fue a Brasil porque quiso hacer el panchotón. Ese panchotón, ¿verdad?, que es para recolectar dinero por tantas y tantas, ¿verdad?, demandas que tienen por violaciones, porque todos ellos son, ¿verdad?, pederastas. Para eso estudian. Ese es el camino que van ellos tomando por no querer el lazo de Dios, ¿verdad? Están destinados exactamente a eso. Así es que, ¿verdad?, en el panchotón vemos cómo ellos extraen, ¿verdad?, tanto dinero, tanto dinero de un país, ¿verdad?, tan pobre. Si de por sí el país está bien pobre, y luego va pues imagínense, ¿verdad?, cómo los dejó. Ese es mi comentario, hermanos. Dios los bendiga. Pues bueno, agradecemos mucho el comentario del hermano Mero, ¿verdad? Que como cada semana, ¿verdad? Él participa con nosotros y pues también, ¿verdad? Y seguir invitando a los demás radioescuchas, ¿verdad? Ya sea que nos sintonicen por la radio o estén acompañándonos con nosotros en nuestras diferentes direcciones por internet. Los invitamos a que sigan, ¿verdad? Este programa y participen con nosotros con sus comentarios. Solamente, ¿verdad? Que pues una recomendación muy especial es de que todo comentario que quisieran hacer, ¿verdad? Pues fuera, digamos, directamente al tema el cual estamos tratando en esta noche. Y bueno, pues también es un gusto, ¿verdad? Con nosotros en esta noche está nuestro hermano Isaías, ¿verdad? El cual también tiene su comentario acerca de este tema, hermano. Siguiendo la línea que traíamos ayer de este personaje defensor de la Iglesia Católica, hemos dado las bases que mis hermanos bíblicamente traen de cómo prueban, ¿verdad?, que pues Cristo es la roca, es el fundamento, y lo dice Pablo, y lo dice Pedro, y lo dice Juan, y lo dicen las Escrituras desde el libro de Isaías, como lo leíamos ayer, Sí, así cómo es. Dios iba a poner aquella roca angular preciosa, ¿verdad? Ya después Pedro habla de esa roca, no de sí mismo, sino ya habla de quién fue en realidad esta roca. Y quiero nada más para poner más cemento sobre lo que decíamos ayer de esta falsedad, de que el primado de Pedro existe en realidad. Bueno, existe dentro de la Iglesia Católica, dentro de la verdadera Iglesia de Cristo, no existe el primado de Pedro. Todos los apóstoles, si hay alguien que es primero, pues todos son primeros. Claro. Porque todos recibieron la misma autoridad, el mismo poder, de ir y predicar el Evangelio, de atar y de desatar, ¿verdad? Todos lo hicieron, no solamente lo hizo Pedro, todos lo hicieron. Dicen cuando habla acerca del poder de ellos, que aún poniendo a los enfermos a la sombra de los apóstoles. No Así habla es. de un solo apóstol, No. Pedro, ¿verdad? Habla a la sombra de los apóstoles y dice que por la mano de ellos se hicieron muchos portentos, muchos milagros, muchas maravillas, hablando en plural. Claro. Y este hombre pues vuelve a mencionar en su libro La Iglesia Católica y las sectas, hablo de Flaviano Amatuli, en la página número 7 de este libro que se llama, como lo acabo de decir, dice, hace la pregunta, ¿cómo sabemos que la Iglesia Católica llega hasta Jesús? Lo sabemos, dice él, por los documentos históricos. Primera, ¿verdad? Cosa que él da como base bíblica, base de este hecho. Documentos históricos. Por ejemplo, dice, tenemos la lista de todos los papas, y acá en la lista de los papas, por número 1 tiene Pedro, después Lino, después Anacleto, y empieza su lista de él. Dos cosas que no tienen ninguna base bíblica, ¿verdad? Desde San Pedro hasta el papa actual, y ya nos dice, véase el apéndice número 1, que está en la página número 118 y 119. ¿Por qué les estoy dando esto? Porque no nada más estamos hablando al aire. No nada más estamos diciendo lo que dice la Iglesia Católica, claro no. que no. Estamos hablando lo que la Iglesia Católica enseña, y Flaviano Amatuli es un pronto defensor de esta doctrina. Y lo ha hecho durante muchos años, lastimosamente para él y para todos los que lo siguen, ¿verdad? Sin ninguna base bíblica, porque dice que los documentos históricos es una base. Y la lista de todos los papas, claro, papas católicos, es otra de sus bases. Entonces estamos hablando que esto contra las Sagradas Escrituras,
que se quede la pregunta ahí, ¿verdad? Para el público que nos escucha. ¿A quién se le va a creer más? Él menciona de unos padres apostólicos, a San Clemente, a San Ignacio, a San Clemente, y lo ponen como de Roma porque dicen que ahí llegó el apóstol Pedro. Yo quiero dar nada más como dato bíblico, que eso es otra de las mentiras que la Iglesia Así Católica es. enseña, ¿verdad? El apóstol Pablo, en las últimas palabras que él se escribe de él en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, el último de ellos, está largo porque es desde el versículo 17 hasta el versículo 31, casi 25 versículos, pero ustedes pueden constatar cómo el apóstol Pablo claramente nos dice que cuando él llegó a Roma, nadie de los judíos que estaba allí había escuchado del Señor Jesucristo, había Así es. escuchado de alguno, dice que habían escuchado, dice que de este Cristo hemos escuchado que se escuchan en todas partes. Así es. Pero nadie había llegado allí a Roma a hablar de esto que el apóstol Pablo predicaba. Y lo dicen ellos, ¿verdad? Ahí en el versículo 21. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Entonces, en todas partes, menos allí en Roma. Si el apóstol Pedro hubiera llegado a Roma, ellos hubieran declarado, ya hay alguien que nos ha hablado de esto. Pero ellos mismos declaran que no había nadie que había hablado de estas cosas que hablaba el apóstol Pablo, porque en el 23 dice que él les empezó a declarar y a testificar el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces estamos hablando que esto para ellos era algo nuevo. Así ¿En dónde es. queda esta enseñanza, doctrina de la Iglesia Católica, que dice que Pedro, ¿verdad?, estuvo en Roma, llegó a Roma, y que por lo tanto ahí es donde debe de estar, pues, la sede de la Iglesia de Jesucristo? Bueno, la palabra salió de Jesucristo, Cristo predicó en Jerusalén, Cristo murió en Jerusalén, los apóstoles empezaron, porque cuando los mandó, dice, por camino de gentiles no vayáis, Así sino es. les dice el Señor, id primeramente a las ovejas de la perdidas, casa las de tribus. Israel. hablando, ¿verdad?, del pueblo hebreo, del pueblo judío. Y es a los que fue el apóstol Pedro. Y ya posteriormente, el apóstol Pablo es levantado por el Señor para ir a los gentiles. Ya aquí nos da testimonio de cómo llega a Éfeso, de cómo llega a Italia, de cómo llega a Roma, a las partes bajas de la Asia Menor. Todos aquellos lugares es donde llegó el apóstol Pablo. Entonces, otra base que destruye otra doctrina de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque quieren, a como dé lugar, poner por primero a la base que ellos han puesto, que es Pedro. Y en este libro ustedes pueden constatar cómo se ilustra otra vez Mamatuli haciendo como un pastel, de arriba a abajo, a Jesús, a Pedro, y hasta abajo pues están todos los demás. Así es, hermano. Pues ya seguiremos hablando acerca de esto, de este tema, abordándolo, ¿verdad? Con toda la información que tienen aquí los hermanos después del corte. Pero sí hay algo que quiero recalcar yo, hermanos, que según los católicos, en los registros históricos que la Iglesia Católica muestra, pues hablan después de 120 años de la muerte del apóstol Pedro, que es cuando ellos empiezan a hacer la narrativa de estos primeros padres de la fe, como ellos lo llaman, ¿verdad? Entonces hay un lapso de tiempo aquí que no concuerda si es que Pedro hubiese sido el primer papa. Bueno, entonces después de la muerte de Pedro pasa un tiempo de 120 años aproximadamente, por ahí así, hasta donde empieza el famoso registro de los papas de la Iglesia Católica. Aquí esto, queridos radioescuchas, queremos que lo tomen en cuenta porque es una incongruencia y es algo que está dentro de los mismos registros históricos de la Iglesia Católica. Pero ya abundaremos más acerca de estos puntos y los demás que tenemos aquí todavía en el tintero después de regresar del corte comercial. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para
Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Bueno, pues estamos nuevamente de regreso aquí en este programa. Nosotros conversamos, ¿verdad? Ya hemos dicho que estamos tratando el tema del primado de Pedro, ¿verdad? Un tema, pues por demás muy interesante, donde los hermanos pues ya han hablado, y desde el día de ayer estamos hablando acerca de, pues del texto bíblico en donde ellos fundamentan, ¿verdad? La primacía de Pedro, pero también el mismo Pedro pues da testimonio acerca de que pues él nunca recibió esa primacía sobre los demás apóstoles o ese principado como lo quiere hacer creer la Iglesia Católica. Bueno, yo solamente quiero recordar nuestros correos electrónicos para que participe con nosotros, ¿verdad? Estamos en radio nosotros conversamos @hotmail.com, nosotros conversamos @yahoo.com, y en las redes sociales pues, también nos pueden encontrar en Facebook, nosotros conversamos, Twitter nosotros conversamos, y quiero dar el número de teléfono que tenemos en cabina para que usted nos llame y participe con sus comentarios. Es el área 714-602-8354, área 714-602-8354. Y antes de entrar nuevamente al tema, pues quiero mandar unos saludos y a unos hermanos que nos escuchan allá en Houston, Texas, en San Antonio, Texas, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Un saludo a Sudamérica, allá en Chile, que se contactan con nosotros, se enlazan en este programa, ¿verdad? Para retransmitirlo por aquellos lugares, lo cual agradecemos mucho, ¿verdad? Y un saludo a todos los que están con nosotros en vivo por las redes sociales en esta noche. Y pues bueno, vamos a seguir adelante con los comentarios que nosotros ya teníamos. Estábamos mencionando, ¿verdad? Que pues hablan de esta situación, y antes de irnos al corte decíamos que según los mismos registros de la Iglesia Católica, de la historia que ellos manejan, hay una incongruencia, bueno, hay varias incongruencias, pero una que es notoria también es de que los registros históricos de la Iglesia Católica, de los primeros papas, de los primeros padres de la fe, como ellos lo llaman, datan de 120 años después de la muerte del apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Por qué mencionamos esto? Porque si supuestamente el apóstol Pedro, ¿verdad?, sigue haciendo la sucesión papal, como ellos lo mencionan, a Lino y a los demás, a los 4 primeros grandes padres de la fe que ellos mencionan, pues bueno, entonces ellos empiezan a aparecer 120 años después de la muerte del apóstol Pedro. ¿Cómo es que sucedió, querido Radio Escucha, esta circunstancia? Si el apóstol Pedro muere, pasan un promedio de 120 años y después viene la historia del catolicismo registrando como primer siguiente papa a Lino, ¿verdad? Entonces esto es una contradicción, ¿verdad?, que existe entre ellos. Además hay otras circunstancias que hay que notar, que el apóstol Pablo menciona unos 17 años después de ser llamado al apostolado, inclusive tomando en cuenta que su llamamiento ocurrió todavía pasados algunos años de la muerte del Señor, más los 17, ¿verdad?, después de ser llamado al apostolado. Y esto pues da testimonio por ahí en el libro de Gálatas 1:18, ¿verdad?, en donde queremos leer, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo da testimonio acerca de estas cosas, ¿verdad?, y no habla acerca de esto que la gente católica quiere hacer notar, donde él habla y dice así en el libro de Gálatas, en el capítulo 1,
en el verso 18 dice, para la gloria del Señor, después dice, pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor. Dice, en esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Y después dice, fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Pero queremos hacer notar que esta carta a los Gálatas, el apóstol Pablo la estaba escribiendo desde Roma. Esta carta el apóstol Pablo la está escribiendo desde Roma y él dice que él había encontrado a Pedro, ¿verdad? Por aquellos lugares, ¿verdad? Ahí nos muestra que Pedro no estaba en ese momento. ¿Por qué? Porque más adelante también, cuando es enjuiciado el apóstol Pablo en Roma, ¿verdad? Y cuando he llegado ahí a ese lugar primeramente, pues habla acerca de todos los personajes que le recibieron, que estuvieron con él, y en ningún momento menciona, ¿verdad?, al personaje del apóstol Pablo. Digo, perdón, al apóstol Pedro. Si es que el apóstol Pedro ya hubiera estado en Roma, ¿verdad?, como obispo de Roma, entonces cuando el apóstol Pablo llega ahí, ya preso, entonces debería de haberlo recibido. ¿O por qué, querido Radio Escucha, no lo recibe? Si los dos ya se habían encontrado más antes y se habían dado el abrazo fraternal como apóstoles del Señor, ¿por qué entonces en ese momento que llega Pablo a Roma no lo recibe el apóstol Pedro, si es que ya estaba ahí ejerciendo el obispado? Entonces tenemos que analizar los datos bíblicos que tenemos, ¿verdad?, para leerlos y tener una clara idea de lo que es real y verdadero, sí, de acuerdo a la escritura bíblica. Sí, adelante, hermano. Sí, porque claramente también recalcando lo que decía el hermano Isaías, ¿verdad? Pablo fue instrumento, como dicen, hechos, ¿verdad?, por la voz de Jesucristo. En Revelación dice, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar la palabra a los gentiles. O sea, el apóstol Pablo tenía esta encomienda de llevar, ¿verdad?, las buenas nuevas de Jesucristo, de salvación a los gentiles. Y pensamos un momento, Roma, ¿qué es? Es un sede de gentiles. O sea, en aquel tiempo el sede de los judíos era Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén. Mientras Roma era de los italianos, era de los gentiles, por decir así. Exactamente. ¿Y por qué no tiene razón entonces que Dios, ¿verdad?, que había dado la encomienda a Pablo, no a Pedro, de ser apóstol de los gentiles, inspiraba a Pedro a ir a estar en Roma, ¿verdad?, por 25 años, como dice la historia católica, y estamos viendo que no tiene ningún base bíblico, y aún en esta forma de razonamiento, ¿verdad?, no es lógico que él estuviera ahí, porque Dios es un Dios de orden. ¿Y cómo va a, si ha dado esta encomienda a Pablo, por qué va a tener Pedro ahí, digamos, en su propia jurisdicción? Exactamente. Usted lo menciona muy bien, hermano. Exactamente. Ya ellos se habían, digamos, otorgado el Espíritu de Dios la jurisdicción a cada uno, ¿verdad? Como lo dice, da testimonio el apóstol Pablo en el mismo libro de los Gálatas, en el capítulo 2, verso 7, dice, antes por el contrario, dice, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, ¿verdad? O sea que a los gentiles se le había encomendado el evangelio a Pablo, a todos aquellos que no habían participado de la circuncisión. Y a Pedro se le había encargado, dice, como a Pedro, el de la circuncisión. Quiere decir que, pues, exactamente estaba Pedro, primeramente había sido enviado a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y Pablo para los gentiles. Entonces, ellos, conociendo el orden, pues no iban a andar interfiriendo uno del otro, cuando ya, ¿qué caso tenía que Pedro ir a Roma, si ya en Roma, digamos, estaba Pablo? Yo quiero nada más que no piensen que estamos conjeturando. Dios es poderoso, y si él hubiera querido, aún después de la misión que recibió Pedro, haberlo mandado a Roma, pues qué bueno, ¿verdad? Su absoluta voluntad de Dios. La base la tuviéramos en las escrituras. Exactamente. No estamos diciendo
que pudo o que no pudo. Estamos diciendo lo que está en las escrituras. Claro. Si ellos quieren poner que Pedro llegó allá, que no es nuestro tema, sino que estamos haciendo esta connotación porque ellos quieren a como de lugar poner a Pedro como el jefe, como el príncipe y como el pastor, porque así lo llama Amatuli, como el pastor supremo. En el escrito que leíamos ayer de Diálogo con los Protestantes, estamos hablando de que él dice que después de que Cristo partió, quiso dejar a alguien en su lugar. Textualmente lo leí el día de ayer. ¿Y quién es ese alguien? Preguntan ellos y hacen una segunda pregunta. ¿Por qué crees que le cambió a Simón el nombre y le puso Pedro? Pues porque Pedro significa piedra. Bueno, pero hay que notar, hermano, que ahí son simplemente conjeturas del propio Amatuli, que no tienen verdad ningún fundamento bíblico. O sea, no son de Amatuli, son de la Iglesia Católica, que él las enseña, ¿verdad? Claro, o sea, él es un apóstol de la palabra de la Iglesia Católica. Claro, él las escribe en sus libros, pero estamos hablando de la enseñanza de la Iglesia Católica. Entonces, él pone en sus libros que Cristo dijo que él es el que se iba a quedar en su lugar, y lo pone como príncipe de los apóstoles, como el pastor supremo sobre el rebaño, y basándose en el libro de Juan que leíamos ayer, en donde el Señor le pregunta por 3 ocasiones a Pedro que si lo amaba, y al último le dice, apacienta mis ovejas. Bueno, anteriormente a eso, esta misión ya se las había dado a todos los apóstoles, ¿verdad? No solamente a Pedro. El hecho de que en esa ocasión el Señor se lo haya dicho a él, no quiere decir que no se lo dijo a los demás apóstoles. Así es. Porque también los otros recibieron esta encomienda. Cuando él le dice que y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, no quiere decir que él es el que iba a abrir y a cerrar, porque todos los demás tienen la misma autoridad, como lo leyó el hermano Homero en su intervención que tuvo por su llamada, que a todos los que les remitieres, ¿qué quiere decir? Que lo que ellos hicieran en la tierra iba a quedar asentado en los cielos, ¿verdad? Entonces, el mismo poder tenían Pedro como los demás. El hermano Mike decía el día de ayer, cómo cuando los gentiles recibían la palabra, cómo los apóstoles mandan a Pedro y a Juan. Así es. ¿Por qué? Porque no era Pedro nadie para recibir ni para dar más que los demás. Era el mismo nivel. Era el mismo nivel, la misma autoridad, el mismo respeto respeto entre ellos, porque cuando lo mandan, pues él hubiera dicho allí, oye, yo los tengo que mandar a ustedes. Y si había una pregunta entre los mismos apóstoles, pero que en tiempos del Señor Jesucristo, que en una ocasión dijeron, ¿quién va a ser el mayor entre nosotros? Exacto. Y el mismo Señor les dijo, dice rápidamente en San Marcos 10, el verso 42, les dice el Señor Jesucristo, mas Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Qué pasa cuando a alguien se le da un lugar de autoridad, de honor, de gloria? Se ensoberbece. Y los siervos de Dios no son así. Son humildes. Son de un corazón que dice nuestro Dios que es de acuerdo a su corazón. Así es. Ahora, hay algo que hay que recalcar ya fundamentándonos en esta parte del... tenemos por ahí, perdón querido público, tenemos por ahí una llamada que quiere participar con nosotros y pues bueno, le vamos a dar la oportunidad que esté con su comentario. Adelante, sí. ¿Quién habla? Sí, yo hablo aquí, soy César de aquí y los quiero saludar a toda la audiencia que nos está sintonizando allá en Los Ángeles. Bueno, antes de dar mi comentario sobre el tema que ya abordamos desde el día de ayer y que estamos hablando acerca de lo que es el tema de Pedro, nuevamente quiero invitar a las personas a que ya la próxima semana se conecten con nosotros, donde ya desde el día el jueves estaremos la cobertura especial de la Santa Convocación 2013, aquí ya desde hermosa provincia en Guadalajara. Entonces ya me encuentro yo aquí en Guadalajara y ya vamos a estar listos para transmitirles a ustedes, llevarles a todos ustedes toda esta cobertura especial sobre la Santa Cena 2013. Entonces los invitamos para que se conecten en la página de www.ldnusa, donde estarán viendo a la transmisión completa los
24 horas del día, lo que pasa desde el día 1 de agosto hasta el día 15, y pueden todos conectarse en esta página, y también serán los programas en vivo desde la próxima semana aquí en hermosa provincia. Bueno, pues comentando ahora acerca del tema, que es muy importante, yo quiero a toda la gente que nos está escuchando allá en Los Ángeles y a través de internet en muchos lados, que quede bien claro que esta enseñanza, decíamos el día de ayer, no es de Dios. Esta enseñanza, pues no, de alguna manera nunca la vamos a encontrar en la Biblia como tal, sino más que nada solamente quiero recordar que el que siempre ha querido un lugar de importancia y un lugar de preferencia y un lugar en el cual quiera él sobresalir es Satanás. Siempre ha sido su intención el querer ser el más grande, el querer ser el mejor, el querer ser incluso hasta mejor que Dios. Entonces, ese espíritu es básicamente el que opera y el que gobierna dentro de la Iglesia Católica, principalmente en los papas, en querer aspirar a un lugar que no le corresponde, en querer ocupar un lugar que nunca Dios les ha dado. así Entonces, es. básicamente ese es mi comentario, que para las personas que nos sintonizan, que tomen siempre en cuenta que ese espíritu que está en Satanás habita en estos hombres. Por eso inventaron eso del 1 de Pedro, y platicábamos el día de ayer, las personas que tuvieron la oportunidad de sintonizarnos. Esa invención, si tuviera el apóstol Pedro, claramente él la podía desmentir, y la tenía que decir, yo nunca recibí tal privilegio del Señor. Entonces los invitamos a que todas las personas que están con nosotros conectadas, pues piensen en eso y vean cómo en realidad estas personas pues no han no han tenido ese cuidado de servir a nuestro Dios, y siempre han buscado sus propios intereses. Bueno, pues te agradecemos, César, y nos da mucho gusto que ya estés con bien allá en aquel lugar de Guadalajara, como tú bien lo mencionabas, para estar trayendo a todo el público por vía internet, y lo quiero repetir, desde el 1 de agosto al 15 de agosto, ¿verdad? Lo que es la Santa Convocación 2013, ¿verdad? Queremos decirle al público que esté pendiente, ¿verdad? Por la página oficial de LDM USA, como tú ya lo habías dicho, y pues bueno, estaremos conectados contigo, y de cualquier manera, claro que sí, agradecemos tu comentario, y si quieres extenderte en algún comentario más, pues tienes la libertad, César, y si no, pues ya seguiremos con la plática pues aquí en el panel. Pues solamente comentaba yo al día de ayer, antes de despedirnos, el texto donde el apóstol Pablo hace aunque los hombres de Dios son humildes, él siempre lo dejó bien en claro, y él hablaba a los corintios, porque nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Los nombra grandes, y inclusive él también dice, yo nunca he sido inferior a ellos. Entonces, si a ellos les nombra grandes, a todos, ¿dónde queda entonces de que el apóstol Pablo era superior o más grande que los demás? Entonces, ellos son grandes porque la grandeza que nuestro Dios, la que les ha dado, es por su elección y ese llamamiento santo que ellos tienen. Pero que de eso existe una distinción en particular en la persona de quien fuera el apóstol Pedro, eso es solamente un invento de los demás. Entonces, pues solamente repito, lo esperamos ya a partir del día jueves en esta cobertura especial, y aquí estaremos conectados de internet con ustedes. Dios les pague. Pues Dios te pague a ti también, César, Dios te bendiga, y nosotros seguimos aquí en cabina, ¿verdad? Comentando con los compañeros, ¿verdad? Que están con nosotros aquí en la mesa. Sí, en el texto que daba hermano Ramón, este ángel está claramente dicho, unos versículos antes, hay una petición de dos de los apóstoles, de los discípulos todavía del Señor Jesucristo, que ellos le decían al Señor, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces ahí el Señor, ¿verdad? Claramente empieza a mirar, ¿verdad? El pensamiento, el sentimiento por donde iban, porque los demás dice que cuando lo oyeron, pues se enojaron contra Santiago, ¿verdad? Y contra Juan, porque pedían un lugar especial a la diestra, a la derecha del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ahí les hubiera aclarado, ¿verdad? ¿Saben qué? Pues ese lugar, pues es para Pedro, ¿verdad? O es para o es para aquel, porque es de los primeros lugares. Más sin embargo, el Señor Jesucristo les deja esa enseñanza que con el tiempo ellos la aplican en su ministerio, porque ninguno, ¿verdad?, empieza a hablar de otro, él es más grande. César bien lo decía, el apóstol Pablo reconoce a los demás como grandes,
como los grandes apóstoles. Entonces, y el apóstol Pedro a su misma vez hablaba del apóstol Pablo de la misma manera. Dice de aquellas palabras que os ha enseñado el apóstol Pablo, de las cuales dice algunas son muy difíciles de entender, hablando que también había recibido revelación del Señor Jesucristo. Y solamente él, ¿verdad?, las hablaba y él es el que las aclaraba a la iglesia. Entonces estamos hablando que el primer lugar que la Iglesia Católica quiere adjudicarle a un solo personaje de todos los que levantó el Señor Jesucristo, pues no tiene base, no tiene fundamento, porque ellos mismos hablan de ellos mismos como grandes, como los de la misma autoridad, ¿verdad? Estamos diciendo que aún el apóstol Pedro fue enviado por los demás apóstoles. Y a la misma vez, ¿verdad?, los demás apóstoles también recibieron, por decirlo así, alguna encomienda de los otros, como Juan también, como Santiago también. Pero eso no los hacía menos en ninguna manera. La misma O primero autoridad. al que lo decía. Así es. Sí, bueno, pues yo solamente para remarcar, ¿verdad? Exactamente estos textos que ustedes están dando, las palabras del Señor Jesucristo, yo quiero que el público ponga atención en esta situación. Por si alguna duda por ahí todavía les pasa por la mente, yo quiero que analicen bien el libro de San Mateo, el Evangelio según San Mateo. Yo quiero tomar en cuenta el texto que ellos mencionan en donde se basan, ¿verdad?, para tomar el primado de Pedro. Hablando primeramente, en el capítulo 16, que ya lo mencionábamos al principio, que es el texto que ellos dan como base, en el capítulo 16, ¿verdad?, en el verso 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, ellos dicen, ¿verdad?, que es ahí donde el Señor Jesucristo le da la primacía a Pedro. Pero si nos damos cuenta, en el mismo libro de Mateo, más adelante, en el capítulo 18, en el verso 18, el mismo Señor Jesucristo hace la aclaración de que no nada más fue a Pedro a quien le estaba dando esta autoridad, sino que en el verso 18, capítulo 18, dice, de cierto os digo. Y cuando el Señor dice, os digo, se está refiriendo a todos, queridos radioescucha. No se está refiriendo a Pedro nada más, ¿verdad? Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, y en el mismo libro de San Mateo, corroborando el texto que ya había dado el hermano Isaías, allá en Marcos también, el hermano Ángel, pero ahora ahí mismo, en el libro de San Mateo, más adelante, en el capítulo 20, vuelve a dar testimonio de esto mismo el apóstol Mateo, ¿verdad? Él vuelve a dar, dice en el verso 25, hablando de la petición de Santiago y Juan, cuando dice en el verso 25, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Notemos que el mismo Espíritu de Dios, en labios del apóstol Mateo, habla primero en el verso 16, lo que ellos dan por terminante como fundamento de su teoría, porque no es otra cosa más que una teoría inventada. Pero el Espíritu de Dios, en mismo labios de Mateo, vuelve a hablar ya en el verso 18, en el capítulo 18, verso 18, y lo corrobora en el capítulo 20, cuando Santiago y Juan le hacen la petición de que uno quiere estar a la derecha y el otro quiere estar a la izquierda. Entonces, querido radioescucha, analízalo y míralo. ¿Cómo es de que el mismo Espíritu está hablando de una situación y al ratito la corrobora, ¿verdad? ¿Cómo es? Y al ratito la vuelve a corroborar. ¿Por qué? Porque consecutivamente vienen los comentarios, ¿verdad?, del apóstol Mateo, ¿verdad?, acerca de esta circunstancia, para dejarlo bien claro cómo es de que el Señor estableció el apostolado. Lo estableció en 12. No lo estableció en Pedro nada más. Solamente para pues confirmar su colaboración, dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Amén. No dice del apóstol, no dando el primado a uno solo,
sino hablándoles por igual, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la piedra. Y ya pues el propósito de esto, ¿verdad? Es que miremos que quedó constituido desde el tiempo del Señor Jesucristo, cómo la jerarquía de la iglesia iba a ser. Leíamos, ¿verdad? En Primera de Corintios 12:28 y en Efesios 4:14 en adelante, cómo dice el Señor Jesucristo hablando, dice, y en su iglesia, dice, primeramente puso apóstoles, a unos apóstoles, sí, a otros profetas, a otros maestros. Ok, pero ¿a qué queremos llegar? A que viene alguien más y la jerarquía de la iglesia la cambia y pone no solamente primeramente apóstoles, sino pone como primero a un apóstol y después de él a papas, a cardenales, a sacerdotes, a presbíteros, y se lleva una línea totalmente antibíblica que no tiene base ni fundamento en las escrituras. Bíblicamente hablando, leemos que el apóstol Pablo sí habla de los obispos, habla de los diáconos, no habla de cardenales, no habla de sacerdotes, no habla de todo lo que la Iglesia Católica tiene en su jerarquía, empezando primeramente con el papado. No están las escrituras, habla de apóstoles. Y no habla de uno solamente. Habla de que primeramente en su iglesia puso apóstoles y que no iban a ser todos, porque en Mateo 28:18 dice, y yo estaré con vosotros. No habla de la iglesia, habla de los apóstoles hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo con esas palabras? De que aun cuando murió el último de ellos, que fue el apóstol Juan, iba él todavía a poner más adelante cuando nadie lo sabía. Nadie lo sabemos, sino Él en su sola potestad sabe todas estas cosas. El secreto de Dios. Sí, porque recordemos que cuando estaba ascendiendo al cielo y aquellos hombres hacían la pregunta, le decían al Señor, perdón, le hacían la pregunta, Señor, ¿cuándo restaurarás? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo restaurarás el reino a Israel? Y el Señor les dijo claramente, no toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones, porque solo está en la potestad de Dios. O sea que más claro no está. Y queremos sí ratificar sin afán de ofender a las personas que, pues este texto es que los católicos dan como fundamento principal de Mateo 16:18, pues no es otra cosa más que una interpretación pero muy maliciosa, muy malvada, ¿verdad? Para que ellos establezcan, ¿verdad? Esta supremacía de Pedro, que si no la tuvieran ellos como fundamento en su iglesia, pues se les caerían muchos otros dogmas que han establecido ellos, ¿verdad? Basándose en este primado de Pedro, ¿verdad? Entonces, pues es una situación muy maliciosa y la verdad da tristeza, ¿verdad? Que sobre estas cosas la gente juegue, la iglesia católica, los jerarcas de la iglesia católica jueguen con la fe de las personas. Entonces, pues solamente... quisiera yo rápidamente, ¿verdad?, que dieran un comentario ya de despedida, hermano Mike, porque el tiempo ya se nos viene y estamos por terminar nuestro programa. El hermano César, ¿verdad? Decía ayer, ¿verdad?, que la creencia, ¿verdad?, de la Iglesia Católica es que en cuanto a la jurisdicción, Pedro tenía, según ellos, una primacía sobre toda la Iglesia, ¿verdad? Inclusive los gentiles, inclusive los judíos, según ellos, ¿verdad? Y en 2 de Timoteo, el apóstol Pablo decía a Timoteo, su ministro, en el verso 1:8, decía, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Hablando de él mismo, ¿verdad? Entonces, vemos que ¿brincó a Pedro? No, nada más que él fue enviado a los gentiles. No era más que Pedro, ni menos, tenía un diferente en común. Claro.
Claro que sí. Pues bueno, pues nos despedimos, nuestro tiempo, ¿verdad? Ha llegado a su fin, nuestro programa está a punto de culminar y pues no nos queda más que agradecer y seguirlos invitando para que la próxima semana pues nos acompañen, recordándoles, ¿verdad? Lo que ya les hemos dicho acerca de nuestra transmisión desde Guadalajara, Santa Convocación 2013, ¿verdad? Que estará en internet del 1 al 15 de agosto. Y pues bueno, nos despedimos de este programa en esta noche y solamente deseamos, ¿verdad?, que Dios sea el que los bendiga. Amén. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.